Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una nueva semana. Ya estamos en nuestro segundo capítulo. Hemos podido ver cómo Juan nos va a presentar diferentes milagros, señales de Jesús que nos permiten creer. En esta ocasión, fijaremos nuestra mente en tres en particular. Tres episodios que incluyen no solo el milagro, sino también enseñanzas de Jesús, palabras muy específicas que desafiaron y que naturalmente generaron ciertas controversias. Estos momentos claves permitieron que la gente tomara una decisión respecto si Jesús era en verdad el Hijo de Dios, Dios hecho hombre o no. Ya vislumbres de su divinidad estaban siendo presentadas. Así que estudie con nosotros para que seamos también nosotros desafiados a tomar esa decisión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta segunda semana, segundo capítulo de esta temporada, en donde estamos estudiando junto a usted los temas del Evangelio de Juan. Un evangelio que, como ya señalábamos la semana pasada, nos está desafiando a creer. No solo creer que Jesús puede hacer grandes cosas, sino quién es Jesús. Ahí está tal vez lo que nosotros vamos a comenzar a ver también ahora en esta oportunidad. Damos la bienvenida nuevamente aquí a nuestros estudios al Pastor Ramón Pérez. Gracias. Pastor, gracias por estar con nosotros esta nueva semana. Confiamos que está bien. Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno, muy feliz de tener nuevamente esta instancia de diálogo junto a nuestros amigos y bueno, vamos a nuevamente, como es habitual, orar, pedirle la presencia a Dios, a su Espíritu, que Él pueda justamente iluminar nuestros pensamientos, nuestros diálogos aquí junto a ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en primer lugar agradecerte por el privilegio de estudiar tu palabra, por estos diálogos que podemos entablar en compañía también de nuestros amigos. Donde quiera que estén, Señor, tu presencia pueda justamente entrar a sus vidas, en su experiencia, que ellos puedan sentir también la dicha y la bendición de ver tu mano obrando con poder y que tus grandes verdades también puedan transformar pensamientos, puedan esclarecer dudas, nos permitan tener una concepción más clara de quién eres tú. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya en la semana pasada veíamos estas señales que Jesús comienza a hacer. Pudimos ver tres. No obstante, hay varias otras y que van de alguna manera entremezclándose también ya a la altura de algunos de los pasajes que habremos de ver, con ciertas declaraciones que también Jesús ya va haciendo respecto a su persona, a quién es Él. Y sin duda, el prólogo que todavía no lo estamos viendo, pero que ya lo conocemos, lo sabemos que existe y no lo podemos ignorar, vemos ahí justamente que Juan comienza declarando la eternidad de Jesucristo, como Él participó en la creación de este mundo, haciendo una muy clara distinción entre el mundo creado y la persona de Jesucristo. Él es el creador y por lo tanto el estatus o la condición de divino es algo que Juan no guarda para el final, con eso él abre. Sin embargo, pareciera que vamos a ir notando que cada episodio, cada experiencia, cada milagro va tal vez sumando piezas de evidencia necesarias para llegar a esta gran conclusión que, si bien ya lo dijimos, Juan no lo oculta, pero también es el gran desafío para estos cristianos de segunda generación, como ya vimos la semana pasada,
han o no de creer y aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios que se ha encarnado y que compartió con nosotros. Pareciera que por ahí va el desafío. Uno de nuestros primeros episodios a revisar justamente tiene que ver con esta alimentación de los 5.000. También vamos viendo que los autores de esta guía de estudio están siendo bien selectivos todavía, pero nuevamente es uno de los grandes episodios, muy conocidos. ¿Qué podemos tal vez comenzar destacando aquí en este pasaje? Quizás como puente, antes de entrar directamente en eso, recordando lo que dijiste recién respecto a ese prólogo al que no llegamos, pero que todos tenemos presente, creo que la razón de que Juan lo instalara justamente al inicio del Evangelio es porque todo lo siguiente tiene significado claro a la luz de ese prólogo. Así es. Y ahí se entiende bien la cadena de señales y también de palabras que Cristo dirige. Y me parece que en el caso de particularmente esta acción milagrosa en la alimentación de los 5.000, aquí se juegan acciones y palabras de Cristo. Conversábamos ahí fuera de la grabación de cómo son importantes no solo las acciones, sino las palabras que rodean las acciones que leemos en el Evangelio. Y estas palabras dicen mucho en relación justamente con la misión que Cristo tenía y con el carácter de Cristo también, como el verbo de Dios. En este particularmente, de nuevo, está la conexión con el Antiguo Testamento. Ya habíamos hablado de la conexión la semana pasada cuando estudiábamos las bodas de Caná y cómo se transformó el agua en vino. Mirábamos lo que Moisés había hecho cuando convirtió el agua en sangre, en realidad Dios a través de Moisés. Y aquí en este evento portentoso que implica alimentar a un grupo significativo de personas, de nuevo se juegan imágenes del Antiguo Testamento. La Biblia dice claramente en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, ahí hay un contexto, un telón de fondo, donde se habla también de alimentación. Curiosamente, ahí está el cordero sacrificial y es ofrecido y se come, también conmemorando lo que será la liberación. Pero aquí hay otra comida, también nos recuerda los eventos sobrenaturales que se dieron en el desierto, no por un tiempo abreviado, sino que extenso, donde el Señor proveyó abundantemente para todo el pueblo que se movía a través del desierto. Entonces, hay conexiones naturales en este pasaje con el Antiguo Testamento. Y me parece a mí que aquí Cristo se revela claramente, más que el hecho de multiplicar el pan o los peces, se revela como el pan de Dios para la humanidad. Es decir, Él es el pan de vida, el pan para todas las necesidades o que puede satisfacer las necesidades de todos aquellos que lo necesitan realmente. Y bueno, uno puede hacer este alcance en retrospectiva. Habría sido muy difícil para los discípulos captar esto ahora, pero cuando Jesús luego se va a identificar a través de estas expresiones, yo soy el pan, yo soy la luz del mundo, etc. Y luego llega, ¿no es cierto?, el momento de compartir esa cena, esa última cena con sus discípulos y parte ese pan. Y los evangelios registran cómo ese pan refleja su cuerpo que es partido, es quebrantado por nosotros. Claro, uno logra luego de tener todo el relato, tal vez hacer algunas conexiones. Es Pascua, hay ya una conexión ahí. Jesús que reinterpreta o acuña un significado más profundo para la Pascua, pasando por lo que será su sacrificio, etc. Claro, los discípulos están en una etapa inicial. Las multitudes claramente no están haciendo esa conexión, ya lo quieren coronar rey, eso es lo que ellos preferirían. De hecho, el capítulo 6 justamente registra aquello. Por eso es que Jesús debe retirarse, porque hay una comprensión que para él es mucho más profunda y relevante que ser solo reconocido como rey. Reyes había muchos en ese momento, algunos disputándose también los favores de Roma en el primer siglo. Por lo tanto, no era una categoría que Jesús le interesara como única descripción de quién era Él. Aquí, y como el título de este capítulo señala, Jesús necesitaba que ellos entendieran que Dios se había acercado a ellos, que Dios estaba en medio de ellos. Aludiendo al prólogo, estaba acampando en medio de ellos, y por eso estas señales entonces se estaban dando. Así que, sin duda hay conexiones con el Antiguo Testamento, sin duda hay conexiones con Moisés, el gran referente para la fe judía,
pero ¿será que ellos tenían espacio para aquel a quien apuntaban las enseñanzas y los dichos de Moisés? Pareciera que ahí realmente estaba el desafío. Sí, había un conocimiento que se iba perfeccionando. El Señor quería ir revelando gradualmente el propósito por el cual había venido. Parte de ese propósito se iba conociendo, pero no era comprendido, asimilado correctamente o completamente. Estaba pensando en lo que pasa en el capítulo 4 con la mujer samaritana, que veremos en otro momento, cómo esa mujer también, en una parte del relato, dice específicamente, ¿cierto? Ella confiesa, versículo 19 del capítulo 4, Señor, me parece que tú eres profeta. Y justamente aquí en el capítulo 6 encontramos una referencia similar. Es decir, la gente dice seguramente es profeta. El versículo 14 del capítulo 6 dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y aquí hay algo que no quisiera dejar pasar. O sea, eso ya por sí mismo parece ser un reconocimiento bastante fuerte de cómo va creciendo esa fe y esa comprensión. Pero eso no es suficiente, ni en el caso de la mujer samaritana, ni tampoco en el caso de las multitudes. Reconocer a Cristo como una persona especial, como un maestro, como un rabí, como muchos lo ven hoy día. Sí. Dicen, no, Cristo, su figura, pensemos en el hombre actual, es una figura relevante, hay muchos consejos importantes. Se dice que incluso Nietzsche, ¿cierto?, que criticó tanto el cristianismo, admiraba por otro lado a Jesús. Pueden haber muchas lecturas incluso románticas de la figura de Cristo, como una persona que defendió las causas sociales, que predicó un evangelio social. Como que cada cual quiere apropiarse de la figura de Jesús y acomodarlo a la lucha de un determinado momento o de una cierta ideología, claro, para una determinada ocasión. Cumple con una expectativa que la persona tiene. Para la mujer samaritana el profeta, para las multitudes este es el profeta, pero en vez de esperar una revelación mayor, se quedan en eso, y eso es la tentación que podemos tener nosotros hoy día también. Sí. Podríamos cerrarnos a una comprensión mayor de lo que Cristo nos quiere revelar, producto de que tenemos una imagen mental determinada sobre Él o sobre la verdad que ha venido a anunciar. Puede ser que muchas personas que estén viendo este programa a lo mejor están en una caminata espiritual donde han llegado a conocer el Evangelio hasta un determinado punto. Pero si nos cerramos en ese punto y no estamos abiertos a que el Señor nos siga revelando cada día cosas nuevas a través de su palabra, podemos perdernos la bendición más grande. En el caso de la mujer samaritana, ya lo veremos, lo estudiaremos mejor, pero era pasar el umbral de profeta Mesías, que era un descubrimiento mucho mayor. Sí, y bueno, ya hemos dicho aquí lo que quieren coronar rey, eso sale más adelante en el capítulo 6, pero antes de que esos diálogos vayan escalando y la gente ya no quede muy conforme, muchos de ellos se enfrentan un chasco, ¿no? El capítulo 6 nos va a tener que informar Juan, muchos de ahí en adelante ya decidieron no seguir a Jesús porque no entendían cómo alguien con tal grado de poder, que puede alimentar a multitudes en un lugar deshabitado, que podría guiarnos en una guerra en contra de los romanos y abastecernos inclusive, ¿cómo es que no quiere recibir estos honores? O sea, ¿cómo no nos desprecia en nuestro anhelo de reconocerlo? Pero es que Jesús justamente, versículo 26 del capítulo, justamente Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. O sea, inclusive en aquello. Señales que nos hablaban de que aquí hay más que solo un profeta, hay más que solo alguien que puede obrar o mediar acciones sobrenaturales, como ya había ocurrido con otros hombres usados por Dios en el pasado. Aquí hay alguien que también está trayendo una enseñanza, que su persona también está requiriendo una decisión valiente de reconocer que aquí, y nuevamente al prólogo, ¿no? Que tal vez nos está pesando no analizarlo aún, es Dios que está acampando en medio de nosotros. Y ese es el reconocimiento que hace falta. Por lo tanto, aquí en este capítulo y en este episodio se nos van dando pistas, ¿no? Que Jesús es más de lo que aparece, es más que una simple figura ilustre. Aunque esta expresión es el profeta, ya nos habla de que no es uno más, sino es él que habíamos estado esperando. Pero aún así, ¿cómo lo definimos? ¿A la luz de la Escritura, a la luz de las profecías? O, como se logra entrever aquí en este capítulo, a la luz de nuestros propios anhelos y nuestra propia agenda
que tenemos en el corto plazo. Pareciera que ahí está el desafío y por eso, versículo 41, por eso los judíos murmuraban de él. No entienden esta dimensión espiritual que Jesús estaba introduciendo. Ellos tenían algo mucho más concreto que tenía que ver con que los romanos se fueran pronto, ¿no? Bueno, ese es un problema que tenemos todavía, que es de nuevo el tema de nuestras expectativas y nuestra agenda. Es decir, nuestra agenda es esta. Dios viene o tiene que venir, pensamos, a colaborar en nuestra agenda o con nuestra agenda. Lo que yo quiero hacer, Dios me tiene que ayudar para llevarlo adelante. Pero la pregunta no es esa, si Dios viene o no está dispuesto o disponible para venir a ayudar a que nuestra agenda se cumpla, sino más bien si nosotros estamos disponibles para colaborar para que la agenda de Dios se cumpla. La agenda de ellos está clara, es esta, ¿cierto? Es un reino de tipo terrenal. Pero el Señor está interesado en otro reino. El tema de las señales, como ya lo hemos mencionado antes, tiene que ver también con la respuesta. No todos van a aceptar. A veces pensamos que debería haber una mayor abundancia hoy día de manifestaciones divinas o sobrenaturales. ¿Por qué la iglesia no está levantando muertos, no está sanando a enfermos colectiva o masivamente? Pero ya vemos el impacto que tuvieron los milagros de Cristo. Incluso en el versículo 30 le pregunta a la gente, después de haber visto la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, estaban a la vista ya acciones concretas, manifestaciones portentosas que Cristo estaba obrando, a pesar de lo cual la gente no logra relacionar las cosas. Incluso dice, ¿cierto? Bueno, pero si Moisés, ¿cierto? Ya nos dio pan del cielo y en el fondo es como no hay ninguna novedad, ¿cierto? Es lo mismo que ya Moisés hizo y entonces él le habla de este otro pan, ¿cierto? De cierto os digo, versículo 32, que no os dio Moisés pan del cielo. Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, efectivamente el Señor nos está empujando, estaba empujando a la gente en esa época y nos está empujando a nosotros también hoy para traspasar ese umbral de nuestras simples expectativas para acceder a este plano de conocimiento y revelación mayor. Así es. Y bueno, vamos a ver también que hay algo interesante. A muchos les choca esta idea de comer ese pan que Él les dará y que finalmente Él es ese pan de vida. Les choca eso. ¿Cómo se refiere a Él que vamos a comer de su carne, etcétera? Les escandaliza estos dichos. Curiosamente, ¿no? Luego a los cristianos se los iba a criticar que comían carne, ¿no es cierto? Que eran caníbales, decían algunos, que cuando celebraban la cena del Señor y hablaban de partir el pan, que era el cuerpo de Cristo, y beber el jugo de la vid, que representaba la sangre. ¿Cuántos a propósito, con muy mala intención, tergiversaban eso y se difundían estas mentiras flagrantes sobre lo que celebraban los cristianos al recordar la muerte de Jesucristo? Pareciera que Juan, él vive cuando todavía eso no está registrado, pero notamos que esos registros de quienes atacan el cristianismo de un par de décadas más adelante, como que Juan supo prever, ¿no es cierto? Así como Jesús pasó a ser mal interpretado, la propia experiencia de los cristianos también lo llegó a ser, justamente en torno a esto tan relevante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él nos ofrece? ¿Será que la sociedad será capaz de valorar eso? Y si nosotros hoy le hablamos a la persona de la cruz y de que tenemos que aguardar la segunda venida para un tiempo que no sabemos definir, ese retraso en la satisfacción de que nuestras esperanzas finalmente van a ser cumplidas, alguien dice, no, eso a mí no me sirve. Yo necesito aquí y ahora y lo que vale para mí es mi trabajo, mi dinero. Y muchos lo han declarado así, esa es mi religión, eso es lo que me sirve. Y dejan de ver de que Jesús puede no solo atender eso en el corto plazo, sino entregar un alimento que nunca se acabará, una vida eterna que nunca nos será quitada. Queridos amigos, ha volado este tiempo en este bloque, así que vamos a invitarlos a que aguarden un breve instante y ya regresamos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer en la compañía de Canal Nuevo Tiempo y de estar junto a nosotros en el programa Lecciones de la Biblia. Ha sido un motivo de mucha alegría ver los comentarios que ustedes han enviado y queremos justamente recoger algunos que inclusive siguen siendo relevantes en el contexto de la temporada recién pasada. Tenemos aquí un saludo que nuestra amiga y hermana Evelyn Alvarado deja a justamente el pastor Lefiguala. Ella señala cómo ella pudo disfrutar de, y cito, tremendas clases que él pudo entregar allí en el Colegio Adventista Santiago Sur, comuna de San Joaquín. Lo recuerda con mucho cariño. Gracias, querida amiga y hermana Evelyn. También a Ilis Caballero, gracias también por su saludo, en donde ella agradece por el buen repaso de la lección. Jared Cortés, de manera muy similar. Muchas gracias, Jared, por tus comentarios. Y también desde el Perú, Humberto Quispe, que agradece también cómo el pastor Sergio y el pastor Oscar pudieron entregar estos resúmenes de cada lección. Y él agradece y nos envía sus saludos desde Paita, Perú, ¿ya? Y también Rafael Paulino, él se une también a los comentarios anteriores, agradece la explicación semana a semana y nos envía sus saludos también desde Miami. Así que, queridos amigos y hermanos, háganos llegar también sus comentarios, sus saludos. Es muy valioso ver cómo la familia de Nuevo Tiempo está presente en diferentes lugares y, ¿por qué no?, replique, envíe, comparta también estos capítulos a quienes usted desea que sea bendecido también con el estudio de la palabra. Habíamos terminado de ver casi todo lo del capítulo 6, tal vez solo dejar mencionado allí, ¿no es cierto?, cómo Jesús comenzará a contar de este episodio, a introducir declaraciones yo soy, ¿no es cierto? En este caso, yo soy el pan de vida. Y luego él continuará con la luz, yo soy la puerta de las ovejas, etc. Vamos a ir viendo eso a lo largo de este episodio, de esta temporada. Pero sin duda esa es nuevamente otra alusión a cómo Dios se presenta frente a su pueblo antes de sacarlos de Egipto. Cuando Moisés les dice, me van a preguntar tu nombre, ¿y qué les voy a decir? Yo soy el que soy, te ha enviado. Jesús es Él, es el yo soy. Es finalmente las promesas de Dios cumpliéndose justamente en la persona de Jesucristo. Dios hecho hombre. Un misterio sin duda. Hay muchos elementos de cómo eso se produjo, cómo de lo eterno Él se introduce a nuestra historia, cómo se limita a un diálogo y un idioma tan limitado como incluso el idioma griego siendo tan rico, pero es limitado a la luz o el arameo, que era probablemente el idioma que Jesucristo hablaba día a día con sus discípulos. Así que aquí ya queda lanzada esta expresión, yo soy. Vamos a ver el siguiente episodio porque tenemos también mucho que abarcar. Es un capítulo muy relevante, el capítulo 9 de Juan. Nuevamente aquí hay un milagro, pero pareciera, y como se señalaba, ¿no?, el milagro por sí solo, Juan no lo deja ahí, sino que es tan importante también el diálogo y la narración que le acompaña. ¿Cómo podemos vislumbrar cómo Jesucristo, para los lectores del Evangelio de Juan, cada vez está recibiendo más y más evidencias de su divinidad? Y por otra parte, de nuevo el tema del sábado. También, ya lo habíamos visto a propósito sí. de la otra curación. Y ahora de nuevo este tema del ciego y del lodo y todo eso. Versículo 14, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo
y le había abierto los ojos. Así que, y yo quiero subrayar también lo que decías, que lo mencionamos en el bloque anterior, y es que no son los hechos solos, sino que van acompañados de declaraciones. Por eso, de nuevo, la insistencia en el prólogo, donde hay una declaración amplia. Estamos inquietos para llegar al prólogo. Una declaración, podríamos decir, omniabarcante, que es el telón de fondo, donde luego todo esto se inscribe de forma natural. Y ahí es mejor o más fácil poder entender estos cuadros, las curaciones o las sanidades, las señales y también las declaraciones que las acompañan. Porque se juega en eso la manifestación efectivamente de Cristo como el Verbo de Dios. Y ahí está en el idioma que estaba escuchándote con mucha atención cuando hablabas de tomar prestado el idioma de la época. Y en ese mundo de ideas, conectar con la gente que escuchaba y que lo veía como un profeta, el nuevo Moisés, pero que de pronto advertía que ya no eran solamente las palabras de Moisés, porque Moisés no dijo eso, yo soy, pero Cristo sí lo dice. Por lo tanto, de nuevo, la invitación a superar el umbral de profeta para reconocerlo como Mesías. Así que este relato particularmente nos va también a poner en la situación del hombre, que así como el anterior, que fue confrontado con una pregunta rara, dijimos, una pregunta que parecía tener una respuesta obvia y que esperaba una manera de ser curado, ahora Cristo de nuevo aplica una solución que parece un poco rara, por no decir otra cosa, ¿cierto? Un poco algunos han dicho antigénica incluso, con esto del barro, el lodo, escupir y todo, pero que de nuevo se conecta con el Antiguo Testamento, sobre todo con la creación. En la creación aparece Dios formando al hombre del polvo de la tierra. Y cómo aparece ahora Cristo utilizando este material y utilizándolo para proporcionar sanidad a este hombre. Una sanidad que también es llamativa, porque como uno puede ver en el relato, se va a entremezclar la sanidad como tal con el tema de las preguntas a las que él tendrá que ser sometido. Y eso me parece que va enriqueciendo también el texto. Dice en el versículo 7, ve a lavarte, se lavó y regresó viendo. Pero tenía que ir a lavarse primero. ¿Por qué el Señor no lo curó a distancia? Lo curó tocándolo, quizás a diferencia de lo que dijimos antes, que algunos milagros no son de toque directo, pero este sí lo es, y profundamente. También nos podríamos preguntar por qué este y no otros. Pero aquí el Señor tomó un contacto muy especial con él, pero lo que está claro es que lo hizo en dos fases. Sí. Y de nuevo rompe la lógica de por qué no hay una declaración. Así como antes en otros lugares se limpio, aquí podría ser que puedas ver, simplemente aquí va como la fe construyéndose. Yo preferiría de nuevo volver al esquema que planteaba antes, que es ¿cómo se llama? El elemento de entrada y el elemento de salida. Es decir, el ciego es confrontado con una experiencia de desarrollo en fases y va a salir fortalecido, pero tiene que confiar en que Dios va a completar la obra en el proceso. Y si bien hay un toque, hay una palabra, sin embargo el ciego no lo ve. Y lo termina viendo cuando luego Jesús lo encuentra. Después de todas estas tensiones, leemos allí versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? O sea, toda la experiencia que él ya había tenido al ser enviado a limpiarse el lodo, al volver ya viendo en ese diálogo y casi debates teológicos que tuvo con los líderes ahí del templo, lo tiene ya en una posición de plena convicción y sin embargo no lo ha visto. Porque Jesús, cuando lo envía a ser sanado, luego él se va. Así que él no regresa para encontrar y ver a quien lo había enviado al estanque a ser lavado. Así que todavía hay una conexión muy interesante con esta segunda generación. No han visto a Jesús, pero sí han podido escuchar sus palabras. No lo han visto, pero tal vez a través del ministerio de otros se ha podido mediar también ese toque de parte de Jesús. Pero ahora tienen que tomar una decisión con toda la evidencia que tienen. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora recién lo está viendo. Incluso cuando le formula la palabra, él no sabe que delante de él tiene a Jesús. Y mira, perdón, cómo se va construyendo o se va desarrollando esta fe en el proceso,
porque en el versículo 17 leemos, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. De nuevo, una respuesta que ya se nos hace frecuente en el Evangelio, como un primer nivel de respuesta. Ya lo hemos encontrado antes, de nuevo aquí, profeta, pero ahora Cristo lo va a confrontar con una pregunta que era la que tú citabas en el versículo 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues lo has visto, el que habla contigo es, y entonces dice, creo, Señor, y lo adoró. Primero, una persona desconocida, un profeta, y luego termina reconociéndolo. Y no solo eso, aquí lo termina adorando. Adoración. Y esto es algo que Juan no usa de eufemismos, no camufla, no, aquí hay adoración. Muchos autores han tratado de escribir y explicar cómo es que este fenómeno se da. Porque recordemos que aquí estamos en un contexto puramente judío, monoteísta, en donde no se adora a nadie sino a Dios. ¿Cómo es que adoran entonces a Jesús? ¿Qué están entendiendo los que han entrado en contacto con Jesús que no ven una contradicción ahí? ¿Qué vieron en estas acciones? Claramente vieron más que un mero ser humano. O si bien usaron las palabras y expresiones que ellos tenían a su alcance, profeta, etc. Pero vemos que Jesús va más allá. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre es esta figura divina que se ve en Daniel, en el capítulo 7. Se ve algo muy interesante aquí. Cuando uno piensa Hijo de Dios, muchos piensan, ya, esa es la expresión para su divinidad. Pero en realidad es Hijo del Hombre. Porque la figura divina que se veía en Daniel 7 justamente usa esa expresión, uno semejante a un hijo del hombre, viniendo en las nubes, etc. Es esa la expresión que Jesús usa para apuntar más bien a su divinidad. Como que nos pareciera que debiera ser al revés. Es como cuando, ¿cierto? Luego lo oyen, ¿cierto? Los dirigentes religiosos escuchan la declaración, veréis al Hijo del Hombre, claro. Y ahí ya es la prueba definitiva. Ya para ellos no dan más de rabia, de pensar de que Jesús, que está ya delante de ellos, en una condición ya bastante cansada, ¿no es cierto? Ya ha sido golpeado hasta un cierto punto, ya ha sido... y que Él se identifique de esa manera, ellos ya no lo conciben. Entonces vemos que también, o sea, no hay nada en contra de que este ahora ex ciego lo identifique como profeta, pero es más que profeta. Y por eso Jesús, al formular esta pregunta, usa este título y vemos que él no haya problema en aquello. Le hace sentido que alguien que lo ha sanado, que se ha acercado a él de esta manera, que ha producido este cambio en él, y la respuesta natural es que él cae en adoración. Ahora, por lo menos me parece curioso que los dirigentes religiosos no reaccionan frecuentemente en los evangelios en contra de lo que está haciendo Cristo en términos de prodigios y señales, pero sí reaccionan vehementemente a sus declaraciones, a sus dichos, porque en esas declaraciones se juega el elemento divino de manera clara. Si fuesen solo las señales, lo que conversábamos, digamos, off the record, hablábamos mientras preparábamos este programa acerca del perfil divino de Cristo y cómo eso iba acompañado de declaraciones. No eran solo las señales que eran importantes, sino lo que Cristo afirmaba usando esas señales, en adición a esas señales. Y esas declaraciones no las usaban otras personas. Y al pronunciar esas palabras, la gente entendía algo muy profundo. Era que quien estaba ahí se estaba revelando, no como un profeta simplemente, sino como dice aquí en el versículo 35, en el Hijo de Dios, o Hijo del Hombre, como comentábamos también. Sí. Por lo tanto, tenemos aquí Lo interesante es que en este capítulo no es Jesús el que entabla los primeros rounds teológicos con los líderes. Eso ocurre recién al final. Y pareciera que ahí nuevamente hay un elemento para esta segunda generación. ¿Ya? Ustedes ya han tenido su experiencia personal. Esa experiencia personal está anclada en las enseñanzas de Jesús, en el encuentro que ustedes han tenido con Jesús. Y pareciera que en este ciego está representado esos conflictos que estos cristianos ahora también tendrían y cómo ellos también serían ayudados, serían guiados al punto de que este ciego va de menos a más en su comprensión de quién es Jesús. Y cada vez va tomando
mayor valentía frente a las instigaciones y empujones, tal vez digámoslo así, que los líderes están queriendo colocar en su camino, al punto que lo expulsan, lo quitan de la fraternidad del templo. Los padres están ahí también, desde ahora ex ciego, no atreviéndose mucho, temen ellos aquello. Tal vez eso también está de alguna manera sucediendo en el contexto de estos cristianos. ¿Dónde están sus lealtades? El apoyo social, el desenvolverse tranquilamente en la sociedad que ellos ya tienen, o con valentía asumir esta identidad ahora de cristianos con el costo que eso podría representar. Incluso por la vereda de quienes son judíos y que por un tiempo miraron con cierta cercanía este grupo cristiano, luego se genera este distanciamiento, algo se comentó en el capítulo anterior, como también del mundo grecorromano. ¿Ya? En ambos frentes el cristiano estaba en una disyuntiva, lo que implicaba o el costo que implicaba su nueva identidad como cristiano. Iban a ser probados nuevamente y de igual manera tendrían una condición de entrada y una de salida. Es curioso lo que pasa en este capítulo porque la condición de entrada del ciego es ser ciego y luego tiene un conocimiento que va aumentando y se va perfeccionando, profeta, finalmente hijo de Dios. Pero el caso de los dirigentes religiosos es lamentable porque la condición de entrada es una y la condición de salida es peor. Porque en el versículo 40 dice entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Yo imagino que esto no lo habrán dicho de manera muy tranquila. Claro. Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que la condición de ellos era peor que la de un ciego, porque un ciego no puede ver, pero una persona que podría ver, pero no quiere ver, esa es la condición más lamentable. No, y Jesús los llama ciegos, pero ya el ex ciego los había tildado de sordos en el versículo 27. Ya les dije y no escucharon. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Así que por ambos frentes se denuncia la porfía de estos hombres frente a las evidencias claras de la divinidad de Jesús. Sí, y además dicen en el versículo siguiente, el 28, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. De nuevo el statu quo, la idea de que yo estoy bien en la posición que me encuentro. Claro. Y no quiero aceptar una posición distinta. El Señor está invitando a todos, no solamente al ciego, sino que a los dirigentes religiosos también, para avanzar en la comprensión de Él. Pero ellos se resisten a esto y prefieren quedarse en la condición en que están. Esa es la situación trágica de Israel en general como nación. Y es que prefirieron darle espalda al Hijo de Dios y seguir atrapados en una estructura religiosa cuando el Señor quería revelarles cosas nuevas. Así es. Y el gran peligro es que miremos esa realidad, la analicemos, saquemos conclusiones y tal vez hasta con mucha libertad la critiquemos. Honestamente, está en el texto. Pero ¿y qué hay de nosotros? Ahí está el desafío también. Pues bien, el tiempo nuevamente se ha ido bastante rápido. Estamos en el momento, queridos amigos, de hacer otra pequeña pausa y ya regresaremos junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigo, antes de continuar con el tema de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, tal como ustedes ya vieron la invitación, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo coloca a disposición de ustedes estos materiales de esperanza. Así que nosotros estamos aquí para redoblar esa invitación. Aproveche las muchas formas que usted tiene de entrar en contacto y reciba de manera totalmente gratuita, gracias a nuestros ángeles de esperanza, estos materiales en su hogar para el crecimiento suyo, de su familia, de sus amigos. Es otra forma en la que el Espíritu Santo puede llegar también a su corazón, desde temas familiares, finanzas familiares, a cómo también sobrellevar eso que
se llama pecado y que nos limita. Es como tratar de avanzar con un freno de mano puesto. Aquellas cosas, la palabra de Dios tiene solución para ellas. Estábamos analizando justamente acá, regresando al Evangelio de Juan, la experiencia de este hombre ya ex ciego, ¿no es cierto? Y en estos diálogos, cómo fue de menos a más en su comprensión. Y pareciera que esa es la tónica también en el resto del Evangelio. Los cristianos que hubiesen estado leyendo este Evangelio o compartiéndolo, habrían podido tener esa experiencia. Ya mencionamos en el capítulo anterior que quienes lamentablemente no entraron mucho en esta dinámica fueron gran parte de los líderes religiosos, al punto de que llegamos ahora al capítulo 11, en tal vez la más grande de estas señales que Jesús realiza, y ellos pareciera que encuentran el argumento definitivo para irse en contra de Jesús ya de una vez por todas. Así que este es un punto de inflexión en el Evangelio de Juan. Es un detonante, de hecho, porque va a precipitar los acontecimientos en la última etapa del ministerio y vida de Cristo. Así que es muy importante ver los detalles, lo que está involucrado aquí, igual como en la historia de este ciego que hablábamos antes, que va a confesar su fe en Cristo. Pareciera que las personas que empiezan a entrar en el radio de acción de Cristo van a experimentar no solo un toque curativo, sino que van a aumentar su comprensión de Cristo más que como profeta y maestro, como el Hijo de Dios o Hijo del Hombre que viene a este mundo. Y ese umbral que se traspasa y que, como dices bien, que se va a evidenciar mucho más todavía a través de este evento portentoso que es la resurrección de Lázaro, va a hacer que se precipiten los acontecimientos y que ya vayan quedando en una posición sumamente incómoda los dirigentes religiosos, porque tienen dos alternativas, o sea, confesar que Cristo es quien dice ser o rechazarlo, y eligen el camino más fácil. Así es. Nosotros vemos, y tal vez quiero saltarme un poco a ese desenlace, a esos diálogos que se dan justamente entre ellos al final. Tal vez eso nos da un punto de vista para volver a analizar esos diálogos de Jesús con María y Marta y luego la resurrección de Lázaro propiamente tal. Versículo 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María o que habían venido a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Curioso esto. Muchos de estos dirigentes, los fariseos eran dirigentes más ligados al pueblo, eran laicos, si usamos esa expresión, no venían del grupo de los sacerdotes propiamente. Muchos de ellos tuvieron que ser informados respecto a esto, ¿ya? Entonces dice el verso 47, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí ya se usa en plural y es una mirada retrospectiva que tal vez nos llevaría desde el capítulo 2 hasta este punto. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Me parece muy interesante esto, muy significativo. La intención de este evangelio, como bien lo registra Juan en el capítulo 20, es que podamos creer en Jesús. Y pareciera de que esa es una consecuencia inevitable si nos exponemos a sus acciones y a sus enseñanzas. Ellos perciben el peligro de aquello. Y pareciera de que estando en la misma situación de haber sido testigos, de haber visto y escuchado, resulta difícil entender cómo se endureció tanto su corazón al punto de estar ya pensando y tramando en cómo deshacerse definitivamente de Jesús. Muchos también consideran que es necesario deshacerse de Lázaro también, porque mientras Lázaro esté vivo, es un testimonio viviente del poder y de la identidad de Jesús. Es tremendo. Hay algo que se juega también y que es el hecho de que cuando ellos dicen si no todos van a creer, yo creo que hasta cierto punto era una proyección de sus propios sentimientos. Claro. Es decir, tenían miedo de llegar a ser alcanzados por esa creencia. Eso es un verdadero drama, cosa que ocurre hoy día también con mucha gente. Es decir,
al leer en el Evangelio descubren que hay un poder superior que está obrando allí, pero tienen miedo de traspasar el umbral porque no quieren ser alcanzados completamente por ese mensaje o que ese mensaje los transforme de una manera tal que tengan que renunciar a muchas cosas. Se enfocan en una lista de cosas que tendrían que dejar. Lo cierto es que hay un poder efectivamente que se revela allí. Desde el ámbito de mi formación, como tú decías en el programa anterior que me ha tocado trabajar y estudiar el mundo de las ideas, la filosofía, uno nota y advierte que por mucho que recorra textos importantes de muchos autores filósofos destacados, no se juega en ellos un mensaje trascendental, a lo menos de la manera como se juega en el Evangelio, es decir, que pueda ser capaz de transformar la vida. Cuando alguien honesto se enfrenta con el Evangelio, encuentra que detrás de este mensaje o en el mensaje mismo hay un poder superior que lo intenta alcanzar y que si nosotros cedemos a ese poder seremos conducidos naturalmente en el proceso. El capítulo 1 del prólogo, y voy a leerlo, ya no voy a resistir más la tentación de leer el prólogo, aunque lo estudiemos después, sí. Dice esto que ya anticipábamos, capítulo 1, esa luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, pero quiero destacar el 12, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esta será también una constante, no es solo una declaración del prólogo, sino que se va a hacer efectiva en cada caso donde alguien sincero responda al llamado, a la invitación de Jesús. Y me parece que aquí tenemos dos posibles caminos. Aceptar esta nueva identidad que Jesús nos da de ser llamados hijos de Dios y recibir el don de la vida y la vida eterna, o bien el otro camino es muerte eterna, pero también obligatoriamente tenemos que, palabras de alguien que se ha estudiado bastante en su disciplina, la muerte de Dios, ¿ya? Tenemos que inventar alguna manera de dar muerte a Dios. Porque solamente así vamos a lograr sostener lo que nos parece a nosotros una tercera alternativa, siendo que no la hay. Acá ellos, ¿no es cierto?, versículo 53, desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Capítulo 12, más adelante, versículo 10, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Lo que decíamos, o sea, no solo estoy abriéndome a la realidad de mi propia muerte al aceptar el estatus de hijo de Dios, sino que estoy obligado a matar también a Dios. O sea, en el matarlo fondo, con distracciones, con lo que sea. Pero ¿cómo renunciar a la vida si se estaba revelando Él como la vida y era la esperanza o debía haber sido la esperanza? Y quieren asesinar a la vida y quedarse en la muerte. Bueno, algún filósofo dijo, ¿por qué el ser y no la nada? Y hay otros como Cioran, por ejemplo, que escribió Brevario de Podredumbre y donde ahonda mucho en ese nihilismo y que es el espacio donde el hombre se interroga amargamente por la existencia en un lamento que nunca termina y finalmente se queda en esa constatación, pero no en la búsqueda de una respuesta. Alguien hablando de Nietzsche, a quien tú aludías en la declaración anterior, sé que es uno de los focos de su estudio, ¿no? Sí, y de hecho alguien aludiendo a eso decía que en realidad Nietzsche, en esa frase que él utiliza mucho, en realidad lo que se juega es un sediento de Dios. Dice, de hecho, alguien escribía que Nietzsche era un sediento de Dios, pero no quiso beber el agua en la fuente. Entonces, ¿por qué elegir la muerte, como eligen estos dirigentes religiosos, y no la vida? Es un sinsentido, una contradicción. Pero hoy día experimentamos precisamente lo mismo. Y también los cristianos de ese cambio de generación iban a experimentar ese enorme desafío frente a todo ese despliegue de opciones que tenían religiosas y culturales del mundo grecorromano. Así es. Me parece muy interesante, y ya algo aludíamos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, esta entrevista que ocurre entre Jesús y Marta. Marta, ella tiene correcta la teoría, la forma, lo que tú hace un momento atrás llamaste el statu quo, la enseñanza tal cual, tradicional. Ella se nota que se movía cómodamente en ese entorno y ella estaba dando respuesta a la pena que sentía desde esa plataforma. Ella le contestó a Jesús, ¿no es cierto? O leamos desde el versículo 23, las primeras palabras de Jesús dirigidas a Marta. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús.
Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ella estaba citando, ¿no es cierto?, de la enseñanza que todos podrían haber accedido, a la cual todos, digamos, podían asentir. Pero ahora delante de ella estaba Jesús. Pareciera que a la luz de lo que Jesús estaba por hacer, ella desconociéndolo, claro, se tornaba totalmente innecesario aguardar hasta el día final. Y por eso Jesús, ¿no es cierto?, declara algo que ningún rabino, que ninguna persona dentro del círculo religioso judío jamás habría dicho. Y por lo tanto aquí la gente que dice Jesús fue un gran maestro, quedan un poco fuera de foco cuando vemos que Jesús también dice esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y disculpa que te interrumpa, y a propósito de lo que Cristo hace y las declaraciones, si bien hay otros hombres, hablábamos en algún momento, que han hecho lo mismo, que lo hicieron en el pasado, resucitar a un muerto, sin embargo, ninguno de ellos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Justamente. ¿Quién enseñaría eso y que no miráramos tal vez con un grado de sospecha? ¿Quién es esta persona? ¿Será que está bien? Muchos se han declarado como siendo guías, ¿ya? El Buda, ¿no es cierto?, es un guía, él está apuntando ahí hacia ese camino, hacia esa forma, pero no declara él ser, ¿no es cierto? Bueno, Jesús da ese paso siguiente y nos desafía. No podemos solo hablar de él como un maestro. Tal vez podemos pensar, ¿no?, con todo lo que hemos visto, podemos invitar a nuestros amigos, a nosotros mismos también, a una reflexión que nos ayude también a tomar decisiones valientes, ¿no? Bueno, pensando en Marta, eso que comentabas recién, yo quisiera invitar a los amigos que están viendo este programa a que puedan hacer propias también y suyas estas palabras esperanzadoras. Cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, es posible que en este mismo momento alguno de ustedes esté experimentando una pérdida, quizás un ser querido que ha bajado al descanso. Y hay momentos de gran tristeza, el corazón se llena de sombras. El salmista lo describió, este tránsito por el mundo, como una zona oscura, un valle de sombras, de lágrimas y de muerte. Es posible que en este mismo momento estés atravesando por ese valle, como Marta atravesó por el suyo. Es posible que estés colocando la esperanza de manera parcial en algo que Dios puede hacer, pero no en la esperanza completa, que es aceptar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, o como leíamos aquí, como la resurrección y la vida. Pero yo quisiera invitarte en esta oportunidad para que puedas aceptar a Cristo completamente como quien dice ser, es decir, la respuesta de Dios para las necesidades más sentidas y profundas de la humanidad. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por la bendición de haber estado juntos, Señor, en este espacio. Hemos pedido que tu buen Espíritu sea nuestro Maestro y creemos que Él ha venido a estar aquí entre nosotros y trabajando también en el corazón de todos los que están viendo este programa. Están allí tus hijos, Señor, con grandes necesidades seguramente, personas de pronto que están experimentando una crisis de fe, que están dudando de si seguir o no en este camino. Alcánzales, Señor, en tu enorme misericordia, afirma la fe, devuélveles la esperanza y a todos abrázanos en esa bendita esperanza de tu pronta venida. Son los favores que pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación, por ese desafío que a todos nos alcanza. Y queridos amigos, queda la invitación entonces extendida para un próximo capítulo en donde seguiremos ahondando, profundizando en estos temas del apóstol Juan, de su evangelio. Y ahora sí nos tocará ver el prólogo en la siguiente lección. Por fin podremos entonces ir allí para articular tal vez nuestros diálogos en capítulos sucesivos. Queridos amigos, muchas gracias. Será hasta la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.